Miedo, miedo. ¿Qué será eso del miedo? Mm, Cuando tengo miedo, se me acelera el corazón. Cuando voy por una calle que está sola y viene alguien, no sé por qué, no sé si a ustedes, pero todos los vellos de la piel se me paran, como a mi gato, porque eso es como sentir miedo, ¿cierto? ¿Será que tú has sentido miedo? Yo he sentido varios tipos de miedo y he aprendido algunos desde mi familia incluso. En mi artículo de este martes pasado, que también hablaba sobre el miedo, pues ahí comentaba que los miedos los aprendí a identificar como que hasta de niña, porque en mi casa, lo que era una persona como mi mamá, era súper miedosa, todavía lo es. Sin embargo, mi papá era un señor muy seguro de sí mismo y ese no se detenía a nada. Entonces creo que se equilibró un poco los miedos que transmitía mi mamá con la seguridad y el atrevimiento de mi papá. Sin embargo, he sentido muchos miedos. Hoy en día siento miedo por el tema de salud, porque obviamente con este tema de la pandemia y todo eso, me da mucho miedo que me enferme yo o alguno de mis familiares más queridos. También he sentido miedo a sentirme cada vez más viejita. Pero ¿saben qué? Ese miedo como que de verme más envejecida o menos joven, o juventud acumulada, como le dicen, pues ese miedo me ha sido más bien positivo porque empecé a hacer cosas para verme mejor. Arreglarme, tomar en cuenta cosas para la cara, hacer ejercicio, o sea que no todos los miedos como que son malos, ¿cierto? Sin embargo, hay otros miedos como enfrentarme a esta cámara, aquí, a hablar con ustedes. Porque en mi vida profesional normalmente he trabajado de cara a cara con las personas allí mirándome y a lo largo de toda esa experiencia, pues digamos que creé mis propios rituales y esa primera contacto que suele uno tener con personas desconocidas, pues con esos rituales ya ese miedo escénico inicial hace muchísimo tiempo dejó de existir para mí porque tuve muchísimos años haciendo distintas capacitaciones en distintos ámbitos, asimismo como daba clases. Sin embargo, cuando empezó este ciclo de cambio mundial, pues, como les explico, se cambió la vida por completo. Esto de hacer live y de estar en cámara me hacía sentir, me hace sentir más expuesta y decidí, sin embargo, que esta era una buena manera de hacer lo que me encanta hacer. Sobre todo porque me daba más miedo no hacerlo, no tener contacto con la gente, no llevar un mensaje, no aportar valor, cosa que me parece tan chévere para mí. Es algo que me gusta tanto que decidí que el miedo a la cámara no podía estar por encima al miedo de perder todo lo que he hecho y lo que me gusta hacer. Por esta razón es que hoy te comparto mis miedos. Da miedo así como a verme ridícula en cámara y lo que hacía era procrastinar y decía ya más tarde y después lo hago con todo y que quería y sentía que era una posibilidad, con todo y eso procrastinaba y procrastinaba. Hace unos 2 meses y medio aproximadamente hice mi primer actividad por Zoom. Y me acuerdo claramente que conversaba con una muy buena amiga y yo le decía, nada, sí, he decidido hacer un proyecto para jóvenes y voy a hacer esto, y voy a hacer unas actividades por Zoom y eso. Y ella me dijo, sí, qué bueno, Jan, te felicito, eso es excelente. Y le dije, sí, ya voy a desarrollar un plan y voy a hacer las actividades que voy a hacer y todo eso. Inmediato ella me dijo, ¿sabes qué? Déjate de eso de hacer, de estar haciendo planes. No es un plan lo que tienes que hacer. Tienes que hacerlo y ya.
Y ese día la verdad es que me sentí así como abrumada, pero también me di cuenta que con eso de montar el proyecto y hacer el plan, en realidad yo estaba dándole largas para no enfrentar eso que tanto me costaba. Así que ese apoyo de mi amiga, la verdad, me ayudó muchísimo. Y así identifico varios tipos de miedos. Y hay unos miedos que son naturales. El miedo a que hago algo o alguien te haga daño, el miedo a enfermarte, el miedo a perder algo, el miedo al abandono, por supuesto, ni qué decir, el miedo al dolor. Cuando uno tiene que ir al odontólogo o al médico que te ponga una inyección, sufres de miedo mucho antes de entrar, ¿cierto? Esos son miedos que son naturales y está bien, porque el miedo está en nosotros y está allí para protegernos de peligros. Sin embargo, hay otros tipos de miedos, como los miedos prestados. Esos miedos prestados son de aquellas personas, sobre todo los que tienen autoridad a tu alrededor y tienen alguna influencia sobre ti, que te dicen, no hagas eso, eso es muy peligroso, eso no te va a ir bien, vas a fracasar, ¿cómo se te ocurre? O esas personas que te cuentan, mira, es que esto me pasó a mí y también te va a pasar a ti, así que no hagas tal cosa o tal otra, no emprendas porque mira, estás expuesto al fracaso, ya yo fracasé, aprende de cabeza ajena, porque es que nadie aprende y a la larga realmente no es tu miedo, es un miedo de alguien más, es un miedo prestado. Y además también tenemos los miedos infundados, son esos miedos que no tienen base en realidad y que vienen a nuestra mente, nos causan mucha ansiedad, nos causa angustia, pero es más una fantasía. Es creer en unos escenarios que realmente ni siquiera sabemos si existen o no. Es más sobre una base que no es real. Y de todo esto se crean estos fantasmas que nos asustan, demás. Los fantasmas en nuestra niñez naturalmente eran los peores enemigos. El miedo a la oscuridad, por cierto, es un miedo natural. Y allí entonces vemos fantasmas en donde no están. Y por eso es que llamé a esta charla los fantasmas del miedo. Porque es que los fantasmas, amigos, amigas, no existen. Los fantasmas son parte de nuestra imaginación y de los mitos urbanos simplemente. Pero ciertamente igual nos asustan. Los fantasmas nos asustan. ¿Y de dónde vienen esos fantasmas? Vienen mucho de nuestra imaginación y de nuestra fantasía sobre lo que va a suceder o sobre lo que otros pueden pensar o de supuestos peligros a los que nos exponemos. Y esos peligros debemos medir si son reales o no, porque en muchas ocasiones solamente son parte de nuestra imaginación. Obviamente hay escenarios que tenemos que cuidar. Yo no debo salir sin mascarilla, eso no es una fantasía, eso es una realidad. Pero de allí a decir, no puedo pisar siquiera la acera o no abro la ventana porque nadie sabe si puede entrar el virus y empezar a sentirme agobiada adicional sobre algo que es una fantasía, allí es donde se sobrepasa el límite. Y debemos nosotros ser muy cuidadosos. Además, nos damos cuenta que muchos de esos fantasmas nos afectan cuando vemos que son situaciones sin base. Y esto es típico de lo que está sucediendo en las redes sociales cuando te envían información que es falsa. Y tú empiezas a sacar conclusiones sobre esa información y entras en estado de terror. ¿Cuántos de ustedes no han recibido aquella famosa cadena de en la ciudad donde sea que vives? Si estás en Caracas va a ser en Caracas, si estás en Guayaquil va a ser en Guayaquil, o si estás en China o en Chile,
pues va a venir pronto un terremoto de 9 puntos no sé cuánto y va a destruir todo, tal, cuídense, adviértanse, yo no sé para qué pasan esto, solamente es para crear pánico. Y resulta que mucha gente en esa información sin base realmente entra en pánico y empieza a hablar de ello y a comunicar y a sentirse agobiado y no tiene ningún fundamento. Otra cosa que nos provoca estos fantasmas de miedo son unos falsos supuestos. Cuando yo comienzo a actuar sobre un supuesto falso, entonces, por supuesto, el miedo me va a atacar. Por ejemplo, pensar que desde el principio, si no sé lo suficiente, no voy a lograr las cosas. Entonces, mejor no lo hago porque me da miedo. O pensar que si hago un viaje imprevisto y no sé cómo está nada, mejor no lo hago porque parto del hecho de que seguramente no va a haber seguridad en el avión, seguramente no están las medidas bien hechas, seguramente la gente no sabe lo que dice. Todos esos son falsos supuestos que nos dan miedo y nos impiden hacer las cosas. El problema es cuando el miedo nos lleva a la inacción. Por lo tanto, es muy importante de alguna forma deslastrarnos de todo este tipo de fantasmas. Otro fantasma o otra cosa que me causa fantasmas es falta de información. ¿Cuántas veces no tomamos decisiones o no? Porque no tenemos información suficiente sobre lo que sea que queremos iniciar. Por el hecho de no tener la información completa, de inmediato decimos, eso no se puede, mejor no lo hago, o entro en pánico porque no sé qué está sucediendo. La información la tenemos a la mano, el que tiene la información tiene el poder. Entonces es muy importante que tú te prepares, porque buena parte de nuestros miedos viene por la falta de preparación. Si quiero emprender un negocio, pero sé que tengo una fantástica idea, pero no sé nada de redes digitales, no sé nada de marketing, no sé cómo llegarle al público, no sé hacer una investigación de mercado y me empiezo a leer un montón de cosas y resulta que todo lo que leo no entiendo nada. Por supuesto, mi falta de preparación me va a causar miedo y probablemente me lleve a la inacción. Yo te invito a que te prepares. En este momento entonces te pregunto, ¿qué harías tú mañana si no tuvieras nada de miedo? ¿Qué harías? Piénsatelo en este mismo momento. ¿Qué cosa está deteniéndote? ¿Qué miedos estás enfrentando que te están impidiendo crecer? ¿Y qué harías si no tuvieses esos miedos? Y entonces, si eso que pensaste te haría feliz, te haría sentir como satisfecho, satisfecha, contento, agradable, exitoso, ¿por qué no lo haces? ¿Realmente vale la pena no alcanzar cosas por tener miedo simplemente? Si hay cosas que tú harías si no tuvieras miedo, definitivamente vale la pena lanzar. Entonces te voy a aportar algunas pocas soluciones para poder avanzar. Primero que nada, tienes que reconocer tu miedo, darte cuenta, porque resulta que también en muchas ocasiones nosotros le damos dilación a algunas actividades, acciones o toma de decisiones simplemente por miedo, pero no queremos reconocer que es miedo. Nos autosaboteamos.
Así como yo les decía, cuando sí voy a hacer un proyecto y lo voy a escribir y voy a hacer una presentación y le daba largas y le daba largas. Realmente lo que yo tenía era miedo. Entonces, una vez que ya lo reconocí, entonces me di cuenta que era un miedo infundado y que era propio, entonces ya pude avanzar. Entonces, lo primero es reconocerlo. Y no solo reconocerlo en ti y saber si es o no es miedo. También date cuenta si es un miedo natural, si es un miedo prestado o si es un miedo infundado. Si es un miedo natural, entonces mide el riesgo y tomas las medidas necesarias. Si es un miedo prestado, date cuenta si lo que esa persona te está prestando de ese miedo sirve o no sirve para ti. Y si es un miedo infundado, mira cuáles son las bases de lo que tú tienes o lo que no, y hasta qué punto es tu imaginación, o no tienes la información, o si tienes que prepararte para poder enfrentar, ¿ya? Después que lo reconocemos, entonces lo afrontamos. Afrontarlo implica tomar decisiones para superar este miedo. Si es un miedo energizante, o sea, yo lo voy a hacer porque es peor no hacerlo, hágalo. Si es un miedo paralizante, entonces empieza a buscar herramientas para disminuir ese miedo y tú puedas avanzar. Porque si no lo afrontas, no vas a poder lograr nada. Es importante que tú afrontes ese miedo, salgas adelante y de alguna u otra forma, en verdad, te des cuenta de que el miedo que paraliza simplemente te desgasta y tú no te puedes dar ese lujo. Es necesario afrontar. Además, entonces, te invito a que lo controles. Reconozco que tengo miedo, decido hacer algo diferente, lo afronto y ahora tengo que controlar. Puedes utilizar ejercicios personales, tales como mentalmente darme cuenta que está fallando y tener pensamientos distintos. Pensamientos de yo sí puedo, esto es falso, me informo, puedo investigar, puedo actuar. Puedes, si sientes el miedo a nivel físico, respira. Respira conmigo. Es muy importante respirar, porque el miedo entrecorta cualquier respiración y cuando nos dejamos dominar, ese miedo se queda aquí. No lo sientes en el pecho. A mí personalmente me ataca en el pecho. Me contrae el corazón. Y por supuesto, como contrae el diafragma, entonces eso hace que respires con más dificultad. Tu cerebro, para poder confrontar y afrontar tu miedo, necesita estar más oxigenado. Entonces te invito a que respires con profundidad y empiezas a pensar en positivo, en lo que sí debes hacer. Cuando te ataque el miedo que casi te lleva a la ansiedad, respira. Usa tus pensamientos y crea un clima para ti que sea de seguridad. Una vez que hagas eso, salta en dos, decídete, toma decisiones, afróntalo. Eso es ya, no esperes. No hagas una de Jans, deja de hacer planes, porque un profesor que tuve en la maestría, en alguna época, y fíjate, en este momento me doy cuenta de que esto ha sido característico durante mucho tiempo en mí. El profesor me dijo, el exceso de análisis produce parálisis. ¡Wow! Para mí en ese momento fue revelador. Yo pensaba, analizaba,
porque yo quería las cosas perfectas. Yo siempre quiero las cosas perfectas. Yo soy muy exigente conmigo misma en lo que hago. Pero también aprendí de una coach a la que sigo, maravillosa, y que de alguna u otra manera me ha ayudado a pensar y a hacer cosas para mí. Agradecida a la señora Blanca Corredor, maravillosa coach colombiana, la invito a seguirla. Esta anécdota del salta en dos, ella la refirió en un curso que yo estaba haciendo con ella. Y oye, qué simpático. Ella recordaba que mi amadísimo Will Smith hacía alusión a ese salta en dos. Y es que él hablaba justamente del miedo. Y la anécdota es que él se había atrevido a tirarse en un paracaídas desde un avión. Y había fallado un montón de veces hasta que él decidió ya lanzarse, se retó a sí mismo, venció su miedo y se subió en el avión. Resulta que cuando ya te van a lanzar con el paracaídas, sí vas acompañado y todo eso, pero cuando ya te van a lanzar en el paracaídas, típico que todo el mundo para arrancar algo como en las carreras, dice 1, 2, 3, y te lanzas o arrancas la carrera o haces algo. Pues Will contaba que cuando él se iba a lanzar, el señor que lo acompañaba dijo 1, 2 y pum, y se lanzaron. Entonces ya yo vivió su experiencia, pues la emoción de haber superado su miedo fue maravillosa para él y el reto que significó la adrenalina y todo eso. Pero cuando llegaron a tierra, le preguntaba a este señor que lo acompañaba que porque habían contado hasta dos, en vez de contar hasta tres como era natural. Y el Señor le decía que en esa actividad, cuando la gente sabía que iban a contar hasta tres, como los dominaba el miedo, cuando llegaban al tres se agarraban duro y no podían saltar. Entonces ellos decidieron que iban a decirle vamos a contar, pero los iban a hacer saltar en dos. Con esto que aprendí, que en ocasiones lo perfecto es enemigo de lo bueno, que hay que atreverse mucho más rápido de lo que uno piensa y que el miedo que te paraliza no es aquel que te va a llevar a crecer. Para tú crecer necesitas reconocerlo, afrontarlo y hacer algo con él, para finalmente saltar en dos. Yo te invito a que saltes en dos. Mírame, aquí estoy, saltando en dos. Si esto te gustó, pues dale like, por favor, y compártelo en cuanto salga la transmisión. Recuerda que me puedes seguir por mis redes sociales en Instagram como @generando-talentos-superior. Y acá en el Facebook, mi página Janice Mojica Consulting. Siempre es un gusto compartir y la próxima semana voy a tener un invitado especial por acá porque vamos a hablar sobre productividad. Todas estas 3 semanas hemos estado hablando de la parte de emociones para prepararnos, porque si queremos prepararnos como profesionales, como emprendedores o como personas, es muy importante empezar desde lo que somos, de quién somos, de nuestro ser. Y a partir de allí, entonces sí vamos a poder superar muchísimas cosas. Así que muchas gracias por estar. Voy a revisar acá rápidamente si tengo algunos mensajitos para responderles. No veo la transmisión. Pero ya, no la veo y ciertamente pues ha sido un súper gusto estar aquí contigo. Espero que nos veamos pronto. El martes voy a hacer la publicación de mi siguiente artículo que será sobre productividad y el próximo viernes nos vemos
a esta misma hora por este mismo canal. Que estés muy bien. Un abrazo y feliz fin de semana.